24 de marzo de 1976. Mientras la mayoría de los argentinos dormía, las Fuerzas Armadas tomaban el control de los edificios públicos y las emisoras de radio. A las 3:10 de la madrugada, el primer comunicado oficial informaba que el país estaba bajo el control operacional de la Junta Militar. No era el primer golpe de Estado en el siglo XX argentino, pero sí sería el más sangriento, el más organizado y el que dejaría una marca imborrable en el ADN de la nación. Hoy vamos a entender qué fue realmente el proceso de reorganización nacional, cómo se instauró un sistema de terror sistemático y por qué el grito de "a nunca más" sigue resonando con tanta fuerza. Para entender el golpe, hay que mirar el caos de 1975. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, su esposa, Isabelita, asumió la presidencia en un país que se desmoronaba. La inflación superaba el 300% y la violencia política estaba en su punto más alto. Por un lado, guerrillas como Montoneros y el ERP realizaban ataques y secuestros; por otro, la AAA, un grupo paramilitar estatal, perseguía y asesinaba a opositores. La sociedad, agotada y con miedo, cayó en la trampa de creer que un gobierno militar traería el orden. Lo que recibieron, sin embargo, fue un plan fríamente calculado para desarticular no solo a la guerrilla, sino a cualquier forma de pensamiento crítico o sindical. La Junta fue liderada inicialmente por Jorge Rafael Videla, Emilio Masera y Orlando Agosti. A diferencia de golpes anteriores, este instauró el terrorismo de Estado. El método principal fue la desaparición forzada. El esquema era aterrador: grupos de tareas en autos Falcon verdes secuestraban a personas en plena noche. Los llevaban a centros clandestinos de detención, como la ESMA o la Perla. Allí, los prisioneros eran torturados para obtener información y luego, en la mayoría de los casos, asesinados. Videla lo resumió con una frase que hiela la sangre: "Ando está muerto ni vivo, está desaparecido". Sin cuerpo, no había crimen; sin crimen, no había responsables. Se estima que 30,000 personas desaparecieron. Pero el horror fue más allá: las militares se apropiaron de bebés nacidos en cautiverio, entregándolos a familias de uniformados y borrando su identidad. Un crimen de lesa humanidad que Argentina sigue resolviendo hoy en día. Mientras el terror ocurría en las sombras, en la superficie, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz ejecutaba un plan económico radical. Se abrieron las importaciones de golpe, destruyendo la industria nacional. Para mantener a la clase media distraída, se fomentó el crédito barato y el consumo de productos extranjeros. Fue la era de la plata dulce: los argentinos viajaban a Miami al grito de "deme dos". Pero detrás de esa fiesta de consumo se escondía una deuda externa que se multiplicó por 6 y una pobreza que empezó a estructuralizarse en el país. En 1978, la dictadura usó el Mundial de Fútbol como una gigantesca cortina de humo. Argentina salió campeón, y mientras la multitud festejaba en el Estadio Monumental, a solo unas cuadras, en la ESMA, se escuchaban los gritos de los torturados. Pero el silencio se rompió gracias a un grupo de mujeres. Las madres de Plaza de Mayo empezaron a reunirse para preguntar por sus hijos. Como el estado de sitio prohibía las reuniones, ellas empezaron a caminar en círculos alrededor de la pirámide central. Con sus pañuelos blancos, se convirtieron en el símbolo de resistencia más grande del país, enfrentando a las bayonetas solo con la verdad. Para 1982, el régimen se agotaba. La economía era un desastre y las protestas crecían. En un intento desesperado por recuperar legitimidad, el general Leopoldo Galtieri lanzó la recuperación de las Islas Malvinas. Fue una apuesta suicida. Enviaron a jóvenes de 18 años, mal equipados y sin entrenamiento, a luchar contra una potencia nuclear como el Reino Unido. La derrota fue estrepitosa y humillante. Malvinas fue el último clavo en el ataúd de la dictadura. Los militares, desprestigiados y sin apoyo, se vieron obligados a llamar a elecciones. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Argentina volvía a la democracia, pero el camino no sería fácil. En 1985 se llevó a cabo el histórico juicio a las juntas, donde por primera vez en el mundo, tribunales civiles juzgaron a sus propios dictadores. El fiscal Julio César Estrasera cerró su alegato con una frase que hoy es ley: "Señores jueces, nunca más".
Hoy, Argentina es un ejemplo global en derechos humanos, pero la herida sigue abierta mientras falten nietos por recuperar y cuerpos por hallar. Recordar no es vivir en el pasado, es asegurar que el futuro sea siempre en libertad. Si te gustó este vídeo, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia no conocías. El control de la Junta no se limitó a las calles, entró en las casas, en las escuelas y en las bibliotecas. Se creó una lista negra de artistas, músicos y escritores que tenían prohibido trabajar o ser mencionados. Mercedes Sosa, Charly García y León Gieco tuvieron que recurrir a metáforas brillantes para esquivar la censura en sus canciones. Incluso los libros infantiles fueron perseguidos. Libros como Un elefante ocupa mucho espacio fueron prohibidos por adoctrinar a los niños en la huelga. Se quemaron millones de libros en terrenos baldíos. La dictadura quería una sociedad silenciosa y obediente. En las escuelas, se modificaron los planes de estudio para eliminar cualquier rastro de pensamiento sociológico o crítico. La consigna era clara: el silencio es salud. Si no hablabas, si no preguntabas, estabas a salvo. Pero ese silencio era el cómplice necesario para que el horror continuara sin interrupciones. Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia en 1983, se enfrentó a un dilema que pocos líderes en la historia han tenido: ¿cómo reconstruir un país sobre las cenizas del terror? La respuesta fue el Decreto 158, que ordenaba juzgar a las juntas militares. En 1985, mientras el resto de América Latina todavía estaba bajo dictaduras o transiciones pactadas, Argentina hizo algo inédito: un tribunal civil juzgó a los comandantes militares. Durante meses, el país se paralizó escuchando los testimonios de los sobrevivientes. Por primera vez, el horror de las torturas, los robos de bebés y los fusilamientos se hizo público y oficial. Fue un proceso lleno de amenazas y miedo, pero la determinación de la justicia argentina fue más fuerte. El fiscal Julio César Estrasera pronunció un alegato final que quedó grabado en la piedra de la historia universal, terminando con una frase que no solo pedía justicia para las víctimas, sino protección para las futuras generaciones: señores jueces, nunca más. Pero el fin de la dictadura no significó el fin del dolor. Quedaba una cuenta pendiente: los niños robados. Las abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una búsqueda que continúa hasta hoy. Usando la ciencia y el ADN, han logrado recuperar a más de 130 nietos que vivían con identidades falsas, muchos de ellos criados por los mismos asesinos de sus padres. Cada vez que un nieto recupera su identidad, Argentina recupera un pedazo de su verdad. Es un recordatorio de que los crímenes de la dictadura no terminaron en 1983, sus efectos siguen vibrando en el presente. La lucha de las abuelas es, quizás, la lección de amor y perseverancia más grande que ha dado este país al mundo. El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No es un día para el olvido, sino para el compromiso. La historia de la dictadura argentina nos enseña que la democracia es frágil. Y que debemos cuidarla todos los días. Entender nuestro pasado es la única herramienta que tenemos para no repetir los mismos errores. Porque un pueblo que olvida está condenado a repetir su historia, y Argentina ha decidido no olvidar. Gracias por acompañarme en este recorrido necesario. Si este vídeo te ha ayudado a entender un poco más sobre este periodo, compártelo. La memoria la construimos entre todos. Nunca más.